El investigador Pablo Vidarte acaba de soltar en Wordcast las 4 fases de la inmortalidad. Vamos a analizarlas en detalle porque son una puta locura. Pero escúchame bien, la última etapa te va a volar la cabeza. Es puro territorio de ciencia ficción haciéndose real. Bueno, soy Ernesto, un loco de la longevidad y de la inteligencia artificial, y como ya sabéis, estamos en este canal para alcanzar la inmortalidad biológica. Suena muy loco, pero cada día te lo va a sonar mucho menos. Así que empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las 4 fases de la inmortalidad del investigador español Pablo Vidarte. Ya lo he dicho más veces en el canal, pero me flipan los podcasts, escucho muchísimos podcasts, muchos de tecnología, de inteligencia artificial, de biotecnología, de biología, de ciencia, y este me ha parecido espectacular. ¿Por qué? Porque hay una parte del podcast en la que Pablo empieza a desgranar las que él cree que son las 4 fases que vamos a ir pasando durante el transcurso de la inmortalidad biológica, y son una locura. Así que quería traerlas al canal y analizarlas un poquillo en detalle. La fase 1 es la reversión del envejecimiento. Bueno, aquí estamos con pie y medio metidos. Básicamente es de lo que hablamos en este canal. Estamos centrados en esta fase de la que habla Pablo, que realmente es conseguir revertir el envejecimiento y que nos quedemos en un estado físico en torno a los 25 o 30 años. Físicamente, biológicamente, más o menos es el objetivo que se plantea alcanzar con todo el tema de la ciencia, biotecnología aplicada a la reversión del envejecimiento. Bueno, pues Pablo piensa que esta es la primera de las fases, pero Pablo Vidarte en el final de esta fase habla de la curva de depravación. Lo que dice es que cuando el ser humano ya tenga garantizada la juventud eterna y la salud extrema, vamos a caer en una especie de etapa de depravación brutal, ¿vale? Como fiestas romanas, sadismo, esclavismo, bueno, una locura, porque el ser humano realmente no va a tener un propósito como tal, o sea, va a trastocar un poco sus planes. A nivel mental, pues creo que es verdad que yo creo que va a haber una etapa de transición hasta que lo equilibremos, pues como todo cambio en la sociedad, cuando hay un cambio muy bestia, pues hay una etapa de transición que normalmente pues hay conflictos violentos, tal, bueno. En este caso, puede que tenga razón Pablo, pero sí, yo creo que va a haber una falta de propósito y lo que va a hacer es que la gente va a querer probar cosas muy extremas, y sí, puede que lleguemos pues a esa etapa de depravación que dice, que es muy interesante cómo lo narra, pero que esperemos que sea lo más corta posible. Pablo realmente habla del final de esta etapa cuando veamos cercano un miedo hacia una especie de apocalipsis mundial, ¿no? Que haya una especie de apocalipsis interplanetario que nos haga replantearnos realmente que aunque estemos en un estado de formol, que no podamos morir, ojo que esto se puede acabar y que estamos de puta madre así. Entonces, cree que eso nos hará replantearnos un poquito todo y que la fase de depravación terminará pasando. Tiene todo el sentido. Yo creo que durante la historia de la humanidad ha habido muchas especies de transiciones que nos han hecho frenar y plantearnos las cosas de otra forma, y que, por ejemplo, salvando las distancias, pero cuando pasó lo de la bomba atómica nos hizo todos frenar y decir, ojito, se acaba la guerra, firmamos la paz, y encima no solo eso, sino que intentamos entre todos los países llegar a un acuerdo para que esto no vuelva a pasar. Pues el ser humano al final funciona a hostias, y cuando estás cerca de darte una hostia es cuando cambias, así que tiene todo el sentido de que pase algo parecido, y esa sería la fase 1. Vamos con la fase 2. Entonces, en la fase 2 lo que habla Pablo es de revivir a los muertos recientes. Me explico. No es que realmente nos muramos y nos puedan revivir enseguida, que realmente esto va a pasar también, pero lo que habla él es que la criopreservación va a optimizarse y va a avanzar a una tecnología tan extrema que la gente va a poder decidir morir o pausar su vida para poder reanimarse en X años. Por ejemplo, si estás cansado de tu vida y piensas que de aquí a 30 años va a haber una colonia en Marte, pues dices, venga, pues pauso mi vida 40 o 30 años y me despierto en las mismas condiciones, exactamente físicas y mentales, pero 40 años más tarde. Entonces, habla un poco de esa posibilidad que mucha gente va a optar por ella para pausar su vida, y esto lo que haría sería como romper la línea temporal tal y como la conocemos. Podríamos pausarla y detenerla cuando queramos. Es muy interesante. Yo sinceramente creo que tanto la fase 1 como la fase 2 vamos a alcanzarlas. No me parece ni mucho menos una locura, y creo que vamos en ese camino y pasará, 100% que pasará. Y también veo muy interesante los viajes interplanetarios. Lo hemos visto en muchísimas películas de ciencia ficción, rollo Alien o cualquiera de estas, que se queda la tripulación criopreservada y se despierta para no gastar recursos cuando están cerca ya de llegar al destino.
Pues ojo, que a mí lo que realmente me parece interesante en esta fase es eso, la posibilidad de llegar el ser humano vivo y en condiciones óptimas a distancias súper largas, lo que nos permitirá conquistar el universo. O sea, me parece una fase muy interesante para el inicio de la conquista del universo y todas esas cosas que se plantean a veces ahora, como Elon Musk que dice que quiere que vivamos en Marte y tal. Bueno, con una criopreservación muy avanzada creo que se aceleraría mucho ese proceso y sería todo mucho más sencillo. Pero bueno, muy interesante esta segunda fase. Vamos a meternos en la tercera fase. Bueno, y la tercera fase ya es pura ciencia ficción, que seguramente cuando la escuches pienses que esto no puede pasar, pero es que realmente la gran mayoría de las cosas que han pasado en la historia de la humanidad se pensaban que no podían pasar siglos antes. Esto, pues, ¿terminará pasando? No lo sé, es una auténtica bestialidad. Pablo habla en esta fase de la resurrección histórica, ¿vale? Es decir, que podamos resucitar a cualquier persona que ha vivido en la historia de la humanidad. Un romano, a Leonardo da Vinci, a Cristóbal Colón, o sea, lo que te imagines. Y se basa en una ley fundamental que habla de que la información en el universo nunca se destruye, solo se dispersa. Voy a intentar explicarlo sin dominar nada esta materia, pero bueno, me lo he empollado un poquito, lo he entendido más o menos, pero voy a intentar explicarlo. Imagínate, hace 2000 años, un emperador romano y la luz rebota en su cara. Se supone que esa luz, con esa información atómica, sigue viajando por el cosmos a la velocidad de la luz. Bueno, pues si la humanidad logra posicionar sensores a miles de años luz, podríamos leer esa luz. Aquí ya entramos en temas hipercomplejos de a lo mejor usar agujeros negros como lentes gravitacionales, o sea, una bestialidad. A mí esto se me escapa y me parece una locura, pero es verdad que Pablo lo explica bastante bien en el podcast. El tema es que si tenemos esa información de ese emperador romano y tenemos luego impresoras subatómicas en 3D, podríamos literalmente imprimir a ese emperador romano y revivirlo. Es que es una bestialidad. Pero esta sería la fase 3 según Pablo Vidarte, que es un poco como reclamar las bajas que hemos tenido en la historia de la humanidad antes de tener esta tecnología. A mí me parece una puta flipada, pero que si te pones a pensarlo, es que claro, es que puede pasar. Es que, wow, todo es posible, ¿no? Y no sabemos realmente hasta dónde va a llegar la tecnología humana, pero puede llegar a esto y a cotas mucho más bestias. En este caso, en la fase 3, me parecería bestial el tema de revivir a las figuras más importantes de la historia de la humanidad. ¡Wow! O sea, qué locura. Es que me imagino revivir a Einstein o a Da Vinci, que me flipa. Sería una bestialidad. Pero es que podría revivir a cualquier persona, lo que daría pie a... Voy a revivir a mi tatarabuelo, a ver cómo era, ¿no? Voy a conocerle, voy a conocer a mi tatarabuelo. Sería una bestialidad. Me parece que es una ida de olla total, pero puede pasar. ¿Por qué no va a poder pasar? A lo mejor dentro de cientos de años, pero a mí me encantaría esa tecnología, esa fase, para revivir a mis parientes más cercanos que se han ido, como mis abuelos o mi padre, por ejemplo. Pues oye, pues sí me gustaría tenerla para poder compartir la vida infinita que estaríamos viviendo con ellos. Me parecería espectacular. Pero bueno, es verdad que esta fase la veo hiper lejana. O sea, me cuesta creer que lleguemos a esto antes de 300 o 500 años. Me cuesta muchísimo creer eso. Igual que la fase 1 la veo en menos de 30, 40 años, yo creo que 100%. La fase 2 creo que va a estar por ahí, va a ir muy ligado las dos. La fase 1 y la fase 2 son casi automáticas, van a ir una detrás de otra, tiene toda la pinta. Esta ya la veo muchísimo más lejana. Me parece un nivel de tecnología y de ciencia ficción que se te va la olla. Pero bueno, muy interesante. Y ya vamos a ir por la flipada máxima, que es la fase número 4. En la fase 4, lo que explica Pablo es que llegamos a ser el modo Dios. Realmente ya hemos dominado todas las leyes, la biología, la termodinámica, todo. Y somos putos dioses, básicamente. Y entonces nuestro objetivo no sería conquistar el universo, porque ya lo habríamos conquistado. Sería preservarlo. Sería luchar contra la entropía, ya que el universo tiende a la muerte técnica, que es la entropía. Entonces sería como preservarlo, dominarlo, conquistarlo y que fuésemos, pues literalmente dioses. El ser humano se convirtiese en el dios del universo y pudiera controlar todas las materias, leyes, físicas, todo. O sea, todo. O sea, este ya sí que es una locura. Si hablaba de que la fase 3 la veo en 300 o 500 años, esta fase 4
O sea, es que es el fin último. O sea, nos hemos pasado todos los niveles. Si hablábamos ya que en la fase 1 podría haber una especie de falta de propósito, imaginaros la locura de estar en la fase 4. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una bestialidad. Pero sí se podría un poco catalogar como la última fase de la existencia humana, ¿no? Como ya llegar a ser los dioses absolutos del universo, porque dominamos todo. Me parece una locura. Creo que realmente cuando llegásemos a esa fase, o si llegamos, o en el momento de llegar a esa fase, descubriremos cosas que ahora ni nos planteamos ni nos imaginamos que existen y que seguramente podrían cambiar nuestro plan de acción. Me explico, a lo mejor es que además de universos hay otras cosas que no sabemos lo que son y que es una puta locura y que no nos podremos ni plantear ahora a nivel mental, y entonces a lo mejor hay que plantearse una quinta fase para atacar eso, o un plan de acción para esa nueva situación que no nos imaginamos. Yo creo que seguramente si llegásemos a esa fase 4 locura máxima, que me parece una bestialidad, el que la alcancemos ya sería seguramente en miles de años, una puta locura. Creo que después de eso habría más fases y esas fases no las podemos ni llegar a imaginar, porque son una auténtica locura. Bueno, y hasta aquí la locura del vídeo de hoy, con todas las fases de la inmortalidad de Pablo Vidarte, que son una bestialidad. No creo que Pablo Vidarte esté loco, ni mucho menos. De hecho, las fases 1 y 2 yo las firmo y van a pasar 100%, lo tengo súper claro. La 3 y la 4 ya es otra historia, pero no las veo imposibles ni mucho menos. Y yo creo que lo que está aplicando Pablo es una lógica a un progreso hiperexponencial. O sea, si te pones a pensar en lo que pasará de aquí a miles de años, pues puedes llegar a esta y otras teorías. Pero muy interesante, espero que os haya hecho un poquito reflexionar, que os haga haceros preguntas que antes no os habíais ni llegado a plantear. Así que si quieres dejar de ser un espectador pasivo de tu propia decadencia y llegar a la fase 1, suscríbete al canal, porque así me ayudas un montón y vamos creciendo esta comunidad cada vez mucho más y llegamos a más gente y podemos lanzar este tipo de debates y de mensajes súper interesantes a muchísima más gente. Así que suscríbete, y si ya lo has hecho, gracias. Y recuerda, no estamos aquí para aceptar el fin del mundo. Estamos aquí para construir uno nuevo desde cero. La biología es solo el primer nivel del puto juego. Esto es Inmortal.